prácticamente a todo el mundo. No podemos negar, no podemos decir que las ciudades europeas lo han resuelto, no, de ninguna manera, pero sí es muy claro que tienen un enfoque hacia la movilidad y no solamente hacia la vialidad y los sistemas de transporte. Esto marca una diferencia muy grande porque el transporte masivo se ha convertido en una verdadera prioridad en prácticamente todas las ciudades importantes del mundo que están en esta condición de lucha por tener un papel claro en las relaciones a nivel global. La ciudad, que apenas es un espacio grande, lleno de gente, carece de estas infraestructuras, pero sobre todo mantiene un enfoque hacia el transporte particular, el vehículo individual, y poco interés le da al transporte público y a los transportes alternativos como son los no motorizados. Finalmente, la economía es la fuente de todas estas posibles transformaciones. Tener una economía sólida o una economía que crece y ofrecer un clima adecuado para las inversiones es una condición sine qua non para que una ciudad pueda tener esa característica de ciudad global, para que pueda crecer en sus relaciones, aunque sea a nivel de regiones, pueden ser a nivel nacional o internacional. Nuestras economías urbanas siguen siendo muy inestables y las razones, cuando uno lo analiza, tienen que ver con la propia ciudad. ¿Cómo puede ser eficiente una ciudad si tienen todos sus habitantes que recorrer inmensas distancias para ir de la vivienda al trabajo? Si tienen que estar detenidos en el tránsito más de 1 hora o 2 horas cotidianamente, si los costos de las infraestructuras que existen son tan altos porque casi nadie paga los impuestos territoriales, porque están ubicados los usos de tal manera que los ayuntamientos no tienen capacidad para pagar esas infraestructuras, se van deteriorando, nunca se complementan. Bueno, el resultado es la ineficiencia lógica, porque no tenemos la base material para que esto funcione. Y si a esto le agregamos que la propia estructura es condicionante de la cohesión social, el resultado es esta ciudad crítica, esta ciudad problemática en la que estamos viviendo. No debe sorprendernos entonces que ciudades norteamericanas, sobre todo del sur de los Estados Unidos, se estén convirtiendo en las verdaderas capitales de América Latina. Si uno hace el análisis, como acaba de publicarse un artículo en el que se habla de la cantidad de recursos que están invirtiendo latinoamericanos en ciudades como Miami, como Los Ángeles, como San Antonio, uno encuentra cantidades inimaginables de dinero que sale de nuestras economías y que se van a invertir en torres, que se van a invertir en una gran cantidad de negocios de toda naturaleza en estas ciudades norteamericanas. Hay una crisis, sin la menor duda, que ha sido fuertemente reflejada y manifestada en los últimos años a nivel global. Hay razones ya que son bastante claras. Por una parte, la economía no está creciendo al ritmo requerido, el sobreendeudamiento, los casos que estamos viviendo hoy en Europa y que se van a reflejar, ya están reflejando en el resto del mundo, la crisis financiera, la crisis inmobiliaria, nos plantea un entorno económico bastante complicado. Es decir, la economía que suponíamos tenía un futuro de largo plazo, en este momento se encuentra en una profunda crisis. Y detrás de esto está la incapacidad a nivel global para poder hacer del modelo capitalista un modelo menos inmoral. La parte más inmoral del capitalismo parece ser que se ha agudizado en los últimos 20 años, en lugar de reducirse como se hubiera esperado en la condición de nuevas democracia, de avance de las relaciones sociales de manera más creciente y no precaria como la teníamos anteriormente. Por el lado de la demografía y de la sociedad hay una explosión que nos debe llamar la atención en varios sentidos. En primer lugar, porque vamos a llegar a una cantidad de habitantes en el planeta que puede alcanzar los 9.000 millones. Se habla de buscar un equilibrio y no rebasar los 8.300 miles de millones de habitantes. La realidad es que buena parte de esta población que sigue creciendo a nivel global es fundamentalmente pobre o muy pobre. Y otra característica es que esta población crece fundamentalmente, prácticamente toda, en los países subdesarrollados. Es decir,
crece en los lugares donde ya las carencias son muy grandes. Hay un tema que se ha convertido en un referente sintomático de la propia crisis de la globalización, que son las migraciones, porque la migración nos está mostrando no solamente la construcción de nuevas culturas, estos sincretismos o esta suma de posiciones frente al mundo que empiezan a notarse claramente en las ciudades, pero también nos está planteando las nuevas actitudes antiglobales que están asumiendo países y regiones del mundo. La actitud europea o la actitud norteamericana con relación a la migración es absolutamente, yo diría, inclusive desde una perspectiva política, prácticamente inadmisible. El rechazar a los africanos en Europa después de una expoliación de 400 años del territorio de África suena bastante grosero. ¿Y qué decir de las relaciones con Norteamérica? Cuando los latinoamericanos son los que están alimentando una parte muy importante de la economía y sin embargo por razones de otra naturaleza son profundamente rechazados. Es un tema que nos está hablando de una crisis que tiene que ver también con la movilidad de las personas de un país a otro. Otro ingrediente que se asocia fuertemente a la demografía es la pobreza. Crece la pobreza o no cede, depende del país del que hablemos, la brecha del ingreso y de la calidad de vida se mantiene, ahora ya se habla fuertemente de la pobreza en Europa y en Norteamérica, el informe que habla del orden de 40 millones de pobres en Estados Unidos, pero pobres de veras, pobres que no tienen vivienda, asentamientos irregulares igualitos a los que vemos en México, en el sur de Texas, ya medidos, analizados, nos están mostrando una sociedad que no da en las condiciones actuales para resolver los problemas que el crecimiento demográfico está planteando. El tema del ambiente. El tema del ambiente es muy claro, en mi calidad de miembro del Consejo Global de ONU Hábitat, tuve la oportunidad de debatir durante 2 años el último reporte global de asentamientos humanos que se denomina Cambio Climático y Ciudad. Y en este quedan claras una serie de condiciones que ya se miden y que nos están planteando probablemente que estamos cambiando de época en muchos sentidos. El cambio del clima es real. Los datos son muy claros con relación a los ciclones, con relación a las heladas, con relación a espacios más calientes de lo que eran antes, con relación al avance del desierto, con relación a las sequías, a la destrucción de los glaciares, la elevación del nivel del mar. Son hechos ya reales, los estamos viviendo y sin embargo, no obstante la importancia que puedan tener, no estamos tomando las decisiones que debiéramos tomar. En este reporte se evidencia cómo la ciudad que ya enfrenta una crisis ambiental como esta y que la va a seguir enfrentando, si no nos preparamos, van a seguir llegando los ciclones, eso no tiene remedio, como Villahermosa se nos va a seguir inundando cada año y cada año vamos a escuchar al gobernador diciendo no llega el recurso, pero ahora ya no son 100,000, son 130,000 damnificados, el año que entra van a ser 150,000 y el año siguiente 200,000, y la pregunta que uno le hace a ese gobernador o a esa sociedad, oye, ¿y hay alguna posibilidad de que pares este proceso de urbanización en zonas que tú ya sabes que se van a inundar? Y la respuesta es no, no hay condiciones todavía, porque este país no ha creado las condiciones institucionales ni las condiciones culturales para enfrentar el fenómeno urbano. 75% de la emisión de los gases de efecto invernadero son producidos en las ciudades y prácticamente el 50% corresponde a la movilidad y la otra parte, casi todo, hay un 10-20% que es responsable de la industria y algunos servicios, el otro es el cambio de uso del suelo, el estar impermeabilizando el territorio a través de nuevos desarrollos, nuevos crecimientos de tipo urbanístico de toda naturaleza, sobre todo habitacionales, sin el mínimo respeto a las áreas que son las que reciben el agua, a las áreas de bosque, a las áreas de selva, los manglares, las primeras dunas de la costa, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la ciudad y el cambio climático se ha vuelto absolutamente central. Desde la perspectiva de la urbanización hay otro ingrediente que debemos considerar. Primero, que hoy
más de la mitad de la población